buenas noches. Este jueves se realizarán las votaciones para elegir una nueva directiva de la Central Unitaria de Trabajadores. Son 4 las listas que postulan y a pocos días de esta jornada se ha generado una serie de discusiones en torno a quién va a liderar la multisindical. Durante el fin de semana, dirigentes de la Confusam afirmaron que en los próximos comicios perderán nuevamente los trabajadores. Y solo ayer se generó un choque de opiniones cuando Cristian Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, denunció irregularidades en el proceso electoral del organismo, lo que el actual presidente Arturo Martínez ha descartado. Dada la importancia de este evento, en CNN Chile quisimos conocer las distintas visiones y las propuestas en juego, por lo que en esta oportunidad contamos con la presencia de los representantes Norberto Díaz. Él es presidente del sindicato ENAP Aconcagua. Él representa a la lista A, una nueva CUT para un nuevo Chile, y con Cristian Cuevas, quien representa a la Confederación de Trabajadores del Cobre y encabeza la lista B por una CUT para un Chile justo. Norberto, Cristian, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Vamos a partir por Norberto. Norberto, acabamos de recibir una serie de elementos que tienen que ver con los resultados de la encuesta CEP, y una encuesta que ha mostrado una vez más un fuerte rechazo al mundo político. En lo que a ustedes concierne, ha bajado de forma bastante importante la confianza en los sindicatos. En el 2010 contaban con un apoyo del 31%, en el 2011 22% y el 2012 apenas de un 18%. Hay una crisis de representatividad. ¿Es que la gente no cree definitivamente en sus organizaciones sindicales? Norberto. Sí, mira, yo creo que hay una crisis que es evidente. Hay una crisis en la Iglesia, en el Parlamento, en el Gobierno, en los medios de comunicación y también en los sindicatos. Pero no porque sea mal de todo es consuelo tonto. Nosotros creemos que la encuesta CEP es una mala noticia para el mundo sindical. Y es una mala noticia porque lo que nos están diciendo es que la gente confía menos en nosotros. Y lo que este país necesita es que la gente vuelva a recuperar la Central Unitaria de Trabajadores para ponerla a la cabeza del movimiento social. Y nosotros en esta materia tenemos una propuesta que es muy concreta y muy específica. Si queremos más transparencia, si queremos más participación y queremos más democracia, nosotros debemos convocar a elecciones universales, directas y generales de los dirigentes nacionales de la CUT. La Alianza por Chile, el Partido Comunista y la Concertación, los partidos institucionales de este país, quieren que le financiemos con nuestros impuestos primarias en Chile. Nosotros decimos, ok, si ellos quieren primarias, porque quieren que sean más transparentes sus decisiones, nosotros queremos que nos ayuden y que podamos modificar las leyes laborales. Primero, modificar este Código del Trabajo de la dictadura y poder en el Código del Trabajo establecer elecciones generales, directas y universales de los trabajadores de sus máximos dirigentes. Ellos quieren primaria, nosotros queremos que nuestra CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, sea elegida en forma democrática y en forma de una democracia directa. Un hombre, un voto, un trabajador, un voto. Eso es lo que nosotros queremos proponer para recuperar la credibilidad de la Central. Cristian, ustedes no son ajenos evidentemente a lo que está pasando con el mundo político. El mundo sindical está muy desmedrado. ¿Cuál es la razón de fondo? Bueno, primero porque este mismo escenario de elecciones, cuando efectivamente hay desconfianza en este proceso electoral, cuando hoy día 48 horas de las elecciones no han llegado los padrones electorales a las CUT provinciales, o cuando elecciones como las CUT provinciales de Calama o en el caso de Rancagua, ¿cierto?, hay dificultades, por decir algunos nombres, o cuando hay una sobrerepresentación de organizaciones inexistentes. Por ejemplo, un sindicato como es el sindicato de las Camelias en la comuna de Bulnes tiene 13.000 socios, y solamente en esa comuna votan en las elecciones nacionales, es decir, elecciones presidenciales, parlamentarias, 11.000 ciudadanos. Entonces, esa distorsión es la que genera la desconfianza. Ahora bien, nosotros estamos en una tarea de recuperar la CUT. Necesitamos recuperar la CUT para una nueva conducción que, de alguna manera, recupere su poder, su vocación de poder, su propuesta de transformación social, y que se vincule a las luchas sociales que hoy día dan los estudiantes, los movimientos sociales, pero sobre todo llegar a los trabajadores que por miles y millones en nuestro país no están organizados, los trabajadores por cuenta propia, a honorarios, los trabajadores precarizados, y sobre todo, cierto, decir que es posible cambiar esto, y en esa tarea nosotros estamos convocando a estas elecciones. Norberto, Cristian, el hecho que hoy día no esté aquí otro de los candidatos, Arturo Martínez, que se presenta a la reelección, y queremos también
señalar, que es importante decir que nosotros invitamos en reiteradas ocasiones al señor Arturo Martínez y él no confirmó, no señaló al menos su interés explícito en participar de este debate. El hecho de que no esté aquí hoy día Arturo Martínez es una señal, es un síntoma de la descomposición de la CUT, dirían ustedes, ¿no, Alberto? Mira, yo creo que de las cosas del pasado hay que dejarlas en el pasado y nosotros queremos superar a Arturo Martínez. Nosotros queremos que cambie la conducción de la CUT. Nosotros queremos otra CUT. Le tenemos respeto a los que lucharon contra la dictadura, entre otros Cristian y yo también, en nuestra juventud. Le tenemos respeto a lo que muchos hicieron por la central, pero Chile cambió y Chile requiere otra conducción y nosotros lo hemos dicho con mucha claridad. Llegó la hora de que Arturo Martínez y su equipo se jubilen y den paso a otra dirigencia, y esa dirigencia la tenemos que construir con unidad. Yo creo que lo que nosotros no podemos perder de vista en las horas que vienen, en el mismo proceso electoral, es que los trabajadores tenemos que juntarnos todos, las 4 listas. Nosotros tenemos que superar esta conducción, pero hacerlo en forma unitaria, porque mira, a los trabajadores nadie los va a ayudar. A los trabajadores no los va a ayudar la concertación de partidos por la democracia, a los trabajadores no los va a ayudar la Alianza por Chile, a los trabajadores mucho menos los va a ayudar este gobierno. Por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es, con nuestra institucionalidad, yo comparto parte de las acusaciones que ha hecho Cristian, y me parece que necesitamos más democracia interna y más participación y más transparencia en la CUT, pero hagámoslo con unidad, pero superando la actual conducción de Arturo. Cristian, usted ha ido más allá, usted ha dicho que Martínez ya está derrotado con o sin fraude, porque la CUT a la que él está acostumbrado, dice usted, en declaraciones que realizaba hace algunos instantes, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir a este proceso eleccionario. ¿Por qué esta dureza con Arturo Martínez? Yo creo que tiene que ver no tan solo con Arturo Martínez, tiene que ver con una forma de conducción. Porque cuando tú como líder sindical no eres capaz de volcarte conjuntamente con los estudiantes, los movimientos sociales, le tiene miedo a esa relación con el pueblo, con los trabajadores y las trabajadoras, cuando desde el punto de vista nuestro no conoces el trabajo en la faena, cuando no estás viviendo a diario la situación de precarización y de abuso permanente que viven los trabajadores, cuando no has avanzado ni siquiera en el término de materias en políticas de negociación colectiva, y cuando la única negociación que conoce es la negociación entre 4 paredes, avalado por una institución, por los gobiernos de turno, pero no escuchando el clamor mayoritario de los trabajadores, esa acción, esa forma de conducir el movimiento sindical está derrotada. Pero espérese, ¿cuándo ha sido esa la forma de conducir un movimiento sindical? Bueno, por eso decimos que esta CUT hoy día tenemos la misión, los dirigentes sindicales, y aquí no hablamos desde la individualidad, sino hablamos de un colectivo, de hombres y mujeres esperanzados, que tenemos que recuperar ese valor ético, ese objetivo político. Tenemos que tener un poder político los trabajadores que permita, por ejemplo, negociar con fuerza, con movilización, con organización, el tema del salario mínimo, el tema de la reforma tributaria, los temas que hoy día están cursando en la sociedad chilena. Y desde ese punto de vista, la actual conducción, la verdad que ha estado desde hace muchos años, no es un tema de hoy día, que ha sido parte de la implementación de la política, los consensos, que ha generado un retroceso en los derechos de los trabajadores y del movimiento social. Claro, pero ¿cómo se llega a un liderazgo de esas características, no, Alberto? Porque ustedes han sido muy críticos a la conducción de Arturo Martínez. Arturo Martínez ha estado no exento de polémica. Se dice que desde que abandonó el cargo, renunció al cargo para postularse, ¿no es cierto?, a un cargo de funcionario público, él luego no fue elegido, no está en este momento en un sitio que tenga, digamos, ejerciendo ese cargo, digo, con legitimidad. Entonces, yo quiero saber por qué se llegó a ese punto, como describe Cristian Cuevas. A ver, yo creo que nosotros queremos dejar atrás la discusión. Aquí no se trata solo, como dice Cristian, de cambiar un presidente. Aquí lo que se trata es de cambiar un estilo de conducción, y nosotros no queremos entrar en el ataque y la descalificación a Arturo, aun cuando nos parece una frescura, nos parece una patudez que ahora todo el mundo se ofenda porque hay elecciones, porque ahora todo el mundo se ofende porque hay lista, porque estamos compitiendo, porque hay debate. Se ofenden los que no vienen, se ofenden los que se ausentan de los foros, los que no quieren debatir, porque lo que pasa en la CUT no debería serle indiferente a ningún trabajador en Chile, y no debería serle indiferente ni a los medios de comunicación ni al país, porque la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, es lo que le queda a los viejos cuando no tienen sindicato. Por eso la discusión del salario mínimo fue tan pobre, fue tan triste para mucha gente. En Chile, 1 millón de chilenos gana el sueldo mínimo,
Y lo que logramos fue 3.000, 4.000, 5.000, subimos a 193, 500 en una discusión vergonzosa. La Iglesia pidió hace 5 años la Iglesia pidió 250.000 pesos. En ese tiempo, la senadora, actual ministra del Trabajo, esta señora Rubiecita, le ninguneó a la Iglesia y le dijo a la Iglesia qué tienen que hacer los curas qué saben los curas de economía. Nosotros queremos recuperar la central unitaria con una nueva conducción. Lo voy a decir con mucha claridad, con mucho respeto. Queremos superar la conducción de Arturo Martínez. Y para eso necesitamos que todos los dirigentes sindicales no se resten este jueves de votar. No votar es hacerse cómplice para que en la CUT las cosas sigan igual. Pero, Cristian, ¿por qué la gente debiera confiar en un proceso eleccionario que también ha sido cuestionado en su forma, quizás, no digamos poco democrática, pero por lo menos en esta elección indirecta? Son 60, entiendo, los consejeros que votan. ¿Debiera cambiar también este procedimiento electoral? No, Alberto ha planteado, nosotros tenemos que avanzar hacia el voto universal, debemos avanzar hacia la mayor democratización. Si exigimos democracia en el país, en la institucionalidad chilena, tenemos que también en nuestras propias organizaciones democratizarla. Por ejemplo, ¿por qué ocurre este hecho? Porque aquí se está, de alguna manera, distorsionando la voluntad democrática de los trabajadores, y eso es grave. Por ejemplo, yo quiero que la lista de Martínez nos explique cómo puede haber un candidato como Andrés Aguilar del sindicato SINATE con una representación de 2.100 votos cuando ese sindicato decidió marginarse este proceso electoral porque no estaban las condiciones para participar. Nosotros nos preguntamos quién le pagó la cotización a ese sindicato y quién obviamente permitió ese hecho. O cuando estamos denunciando que posterior al proceso, con los tiempos que ocurren en este proceso electoral, se inscribieron más de 72.000 votos que en el fondo fuera de plazo. Entonces eso es lo que genera una distorsión en la voluntad democrática. Y claro, organizaciones como la FEMPRUS, que en su asamblea democráticamente resolvieron no participar porque no estaban las garantías de transparencia. Uno no puede compartir la decisión, pero bueno, son decisiones soberanas de esa organización de los trabajadores de la salud. O la Confusan, con más de 10.000 trabajadores reales, efectivos, fueron marginados de este proceso electoral. Y así suma y sigue distintas organizaciones. Nosotros decidimos dar la batalla, pero después de dar una batalla que se nos reconociera como confederación los más de 30.000 afiliados. Pero hoy día, cierto, se sigue obstruyendo este proceso democrático y estamos en una elección con desventaja. Pero igual como en Alberto, llamamos a los trabajadores a participar y vamos a hacer un conteo paralelo y también vamos a desplegar apoderados en cada una de las mesas del país para que no se distorsione la voluntad democrática de la mayoría de los trabajadores. Chile ha sido escenario de importantes movilizaciones, incluso de estallidos sociales. Recordemos, sin ir más lejos, Magallanes, Aysén, los pescadores artesanales, desde ya los estudiantes, y ahí no hemos visto a los trabajadores organizados. ¿Dónde están? Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Estamos conversando con Norberto Díaz y Cristian Cuevas, dos de los candidatos que postulan a dirigir la CUT. Recordemos que invitamos a otro de los candidatos, Arturo Martínez, sin embargo, no aceptó la invitación. Les decía que, bueno, ha habido una serie de manifestaciones, de escenarios políticos tremendamente importantes, y también decir que los trabajadores sindicalizados, agrupados, en fin, con todas las dificultades, fueron un actor relevante para el fin de la dictadura. Sin embargo, algo pasó. Llegó la democracia y es como que el movimiento sindical se desplomó. Yo quiero saber dónde estaban los trabajadores organizados cuando estaba el episodio de Magallanes, cuando vivimos los episodios de Aysén, cuando estaban los estudiantes marchando en las calles, cuando se estaba discutiendo el salario mínimo, ¿no, Alberto? Bueno, los trabajadores estaban en su fase, porque el movimiento Calama, el movimiento Punta Arenas y el movimiento Aysén tienen como característica común que las organizaciones sindicales, las organizaciones ciudadanas, las organizaciones estudiantiles estaban juntas. En estos tres lugares, los presidentes de la CUT o conducían o estaban en el equipo conductor. El problema nuestro es que a nivel nacional no hemos podido generar un liderazgo que permita estar presente ahí. Y por eso nosotros hemos dicho que en la CUT el liderazgo tiene que ser cambiado. Y por Dios, nadie se puede sentir ofendido porque queramos competir en elecciones democráticas para cambiar la conducción de la CUT. Ahora, en un segundo paso, yo creo que el problema nuestro, porque nosotros, mira, pasado el 23 de agosto, todos en la CUT, todos los dirigentes sindicales, vamos a pelear por más democracia interna, por más participación y ojalá por elecciones universales directas. Pero lo que necesitamos
es que, superados nuestros problemas internos, sin esperar al mismo tiempo, nosotros tenemos que ponernos a la cabeza el movimiento social. ¿Y sabes por qué? Porque la pelea de los estudiantes es la pelea de nuestros hijos. Si los estudiantes pierden, los trabajadores no vamos a tener ninguna posibilidad el día de mañana ni de reformar el sistema de AFP, donde tenemos que decir con claridad que paren de robarnos. ¿Quién cree en este país que estos señores que salieron en sus autos elegantes en otro día, Tironi, Somerville, defienden los intereses de la AFP? Hoy día tenemos miles de chilenos que se están yendo a la calle del trabajo con jubilaciones que son miserables. La tercera reforma, la del Código del Trabajo. El presidente de la República tiene que responder por el daño que su hermano mayor, el señor José Piñera, nos hizo con las previsiones, porque nos tienen que recordar que la AFP es un jueguito que nos trajo el hermano mayor del presidente, y además nos dejó de regalo el Código del Trabajo del 81. Y es una vergüenza que 22 años después del retorno a la democracia tengamos el mismo Código del Trabajo del Plan Laboral del año 81. Como estas tres cosas son muy odiosas y son muy difíciles, nosotros agregamos una cuarta. Si vamos a cambiar la educación, tenemos que cambiar el sistema previsional y tenemos que derogar el Código del Trabajo. Necesitamos de perogrullo una nueva Constitución, porque seguimos 22 años después con la Constitución de la dictadura. Si más allá que estos caballeros se maquillen, vayan a la Moneda, aparezcan como voceros, Cardemil como diputados y se vistan de demócratas, lo cierto es que nosotros tenemos una Constitución ilegítima, inmoralmente reprochable y nacida en un periodo de dictadura en donde un grupo de personas se dedicó. Hoy día estos señores de derecha se escandalizan con las tomas, y nosotros con la gente que murió, con la gente que fue asesinada, con la gente que fue torturada. Entonces ahí uno dice, esta democracia a veces es un poquito de papel, es un poquito hipócrita. No, Alberto, tengo claro aquello, pero hay una cosa que también está clara, Cristian. Ustedes no tienen la fuerza hoy día, es decir, no tienen la fuerza de los estudiantes, no tienen la fuerza que tuvieron organizada o desorganizadamente los ciudadanos de Aysén o los de Magallanes. Entonces, si no tienen la fuerza ni siquiera para discutir un salario mínimo, ¿qué hace pensar que van a lograr recuperar esa fuerza? Mira, yo he estado, no de ahora nomás, recorriendo todo el país. Me he juntado con las trabajadoras asalariadas de Anamuri, que se organizan en el campo, las trabajadoras de casa particular que están exigiendo el convenio 189 para que sea ratificado por el Estado de Chile, y que son más de 300.000 trabajadoras, los mismos trabajadores de la pesca artesanal con los cuales nos hemos juntado en las caletas, hemos acompañado su movilización, que necesitamos incorporarlo a este proceso, o los mismos trabajadores honorarios que ya te decía. Nosotros tenemos una fuerza ética, un liderazgo que hemos construido con cimientos sólidos, pero que no es solamente uno, o Norberto u otro, sino que debe ser un proyecto de transformación que recupere esa vocación de poder de los trabajadores, que podamos influir en la política, que podamos influir en la economía, que podamos influir para que los recursos naturales vuelvan a ser, ¿cierto?, de todos los chilenos y de los que habitamos este territorio indistintamente de su nacionalidad. Y creemos que esa fuerza se construye primero escuchando al pueblo, escuchando a los trabajadores, escuchando a esta compañera, este compañero que está vulnerado en sus derechos, que tiene miedo a organizarse y que requiere de liderazgo que le den confianza. Y eso es un proceso de relegitimación que tenemos que hacer de la Central Unitaria de Trabajadores, para que los que están afuera, con una legítima decisión, sientan que aquí se puede construir lo nuevo, lo distinto, recuperar ese poder de los trabajadores. Y creo que nosotros tenemos la clara convicción que eso es posible, porque tú cuando recorres Arica, Iquique, Antofagasta, o vas a una faena, a una obra, el cariño de los trabajadores es inmenso, y eso requiere de conducción y de liderazgo que permita generar convergencia, pero superando lo que hoy día está generando el daño. No, Alberto, Cristian, está claro que hoy día no está la fuerza, ustedes quieren recuperarla. La pregunta que queda entonces, ¿por qué necesitamos una CUT? Vamos a la pausa, ya regresamos. Según la última encuesta laboral, la modalidad de contratación por tiempo definido, hablemos de contrato definido o contrato a plazo fijo, ha aumentado en la última década, y más aún en sectores de producción permanente, no estamos hablando de temporeros, en fin. Entre el 20 y el 35% de los contratos no duran más de un año. Personas que no tienen derecho a indemnización, personas que están en una indefensión. Yo les preguntaba antes de irnos a la pausa, ¿por qué necesitamos una CUT, ¿no, Alberto? Bueno, necesitamos una CUT porque nosotros estamos convencidos de que no va a ser más
profunda esta democracia en materia de respeto a los derechos laborales y derechos de las personas y derechos de los ciudadanos si no hay una central unitaria de trabajadores que sea fuerte, que sea autónoma de los gobiernos y que plantee los temas? En Chile, 1 de cada 10 chilenos está en un sindicato. 1 de cada 10 chilenos, con suerte, negocia colectivamente. ¿Por qué tienen miedo? Porque tienen miedo, porque son perseguidos y porque digamos las cosas como son. En Chile alguien trata de armar un sindicato y lo persiguen, pierde la pega. Los primeros sindicatos que se armaron en muchos lugares en el comercio, algunos los armaban mujeres embarazadas, 8, 9 muchachas embarazadas, porque tenían, a propósito del embarazo, fuero maternal, podían armar un sindicato. Costó pero mucho tiempo que la gente se pudiera armar. En Chile, el grupo de empresarios, el club de empresarios al cual pertenece el presidente de la República, sigue caracterizándose por violación sistemática de los derechos laborales de las personas. Cristian, hace muy poco la Dirección del Trabajo multó a 36 empresas que no podrán negociar con el Estado durante 2 años, no podrán venderle productos y servicios al Estado por prácticas antisindicales y por acoso laboral. Es decir, estamos hablando de una realidad que se puede evidenciar en ese ejemplo concreto. ¿Qué otros problemas tienen los trabajadores hoy día? Bueno, primero que en nuestro país no existe derecho a negociación colectiva efectiva ni derecho a huelga. En nuestro país no se respetan los propios convenios que el Estado de Chile ha ratificado, el 87-98 sobre libertad sindical de negociación colectiva. Entonces lo que ocurre es que tenemos una gran masa de trabajadores y trabajadoras que están a la deriva, sin posibilidad de organizarse. ¿Qué decir? Ya lo decíamos, los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores honorarios, los trabajadores subcontratistas o subempleados, cuando el propio Estado, el actual gobierno o los anteriores también decían, tenemos pleno empleo casi, ¿cierto? Pero son puros empleos subempleados y que obviamente sin derecho a negociar. Y tú mismo lo has dicho, la rotación en el mundo del trabajo, la situación de flexibilidad profunda que se vive, sin duda hace que nuestro país esté construido en cimiento de desigualdad social y que requiere de una voz poderosa de los trabajadores. Y eso es la idea nuestra, de poder construir y tener una conducción distinta, porque sin la voz de los trabajadores no va a ser posible resolver, ¿cierto?, los temas que están cursando la sociedad chilena, y que los trabajadores no podemos estar en la cuarta línea de acción, sino que tenemos que ser los conductores en un movimiento de convergencia social y política, porque yo tengo la convicción de que los trabajadores debemos recuperar ese poder político y no delegar incluso nuestra representación en quienes no nos representan. Yo soy de la idea y de la convicción que el día de mañana los trabajadores tenemos que gobernarnos para una mayoría, pero esa mayoría se construye con generosidad, con democracia, con solidaridad, fraternidad y en la diversidad social, política y cultural e identitaria. Norberto Díaz, en una frase, ¿por qué los trabajadores debieran votar en esta elección y por qué debieran votar por usted? Bueno, yo creo que tienen que votar porque los trabajadores lo único que tienen en Chile son un trabajador, un padre de familia, lo único que tiene en la vida es su familia y su sindicato. Y el mayor sindicato es la CUT. Y la CUT, con todo, hay que arreglarla, la tenemos que arreglar por dentro, tiene que ser en forma unitaria, y porque nadie va a reemplazar a la Central Unitaria de Trabajadores en la defensa de los trabajadores. No lo va a hacer ni el Partido Comunista, ni la Concertación, ni la Alianza. A nosotros nadie solo nos vamos a representar a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que no nos metan el dedo en la boca de nuevo. ¿Y por qué por usted? Porque garantizamos autonomía. Yo creo que nuestra lista es una lista en donde todos somos opositores a la actual conducción, porque somos autónomos, porque no tenemos ambiciones, porque no queremos tampoco participar en ninguna otra cosa que no sea, en un plazo no mayor a 1 año o 2, a convocar elecciones universales de los dirigentes de la CUT. Más democracia en la CUT. ¿Autonomía en qué planos? ¿Económico, político? Autonomía económica y autonomía política. Nosotros somos, por definición, opositores al actual gobierno. Pero nosotros vamos a ser opositores al próximo gobierno, incluso si es de la Concertación. Y lo vamos a hacer porque la Concertación tiene profundas deudas con nosotros en materia laboral, y lo vamos a hacer con el próximo gobierno, además, aunque no tenga nada que ver con lo laboral, pero hay que decirlo con absoluta claridad, porque mientras en Chile estén detenidos los comuneros mapuches, en Chile no hay un Estado de Derecho y democrático. Cristian Cuevas, ¿por qué entonces debiera votarse en esta ocasión, el jueves, los trabajadores debieran votar por una nueva CUT, y por qué por usted? A ver, primero porque creo que Chile y los trabajadores y trabajadoras a mí me conocen. Hemos tenido grandes batallas, hemos avanzado en derechos, no hemos alcanzado todos los derechos que quisiéramos como trabajadores subcontratistas o contratistas del cobre, pero hemos dado un ejemplo de ética, de compromiso con el movimiento social, con un valor, ¿cierto?, que primero yo me enorgullezco de lo que nosotros hemos construido. Ahora bien, entendemos que esto se construye con un colectivo, con distintos actores, con hombres, con mujeres, pero yo siento que cuando nosotros hablamos,
los trabajadores y trabajadoras se sienten representados, y especialmente nuestras compañeras mujeres, que muchas veces son doblemente discriminadas, maltratadas, y en ese sentido yo les llamo a recuperar esa confianza y a votar con toda la fuerza este 23. ¿Y por qué por usted? Brevemente. Porque efectivamente creo que soy parte de una generación de un liderazgo que se ha construido a partir de ser un hijo de la clase trabajadora, pero principalmente porque hemos demostrado en la negociación, en la lucha y en la movilización la posibilidad de que los trabajadores recuperen ese poder. Muy bien, Norberto, Cristian, queremos... Sin miedo, que la gente vote en las elecciones de la CUT sin miedo. Muy bien, queremos agradecer el tiempo que ustedes han tenido para conversar con nosotros aquí en CNN Chile y por supuesto reiterarles a ustedes que en muchas ocasiones invitamos al actual presidente de la CUT, Arturo Martínez, a participar de este debate. Sin embargo, él aparentemente, no aceptó o al menos no se hizo presente. Los dejo entonces invitados para que continúen en sintonía de CNN Chile y muy buenas noches.